amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Recuerden que este es nuestro segundo canal, nuestro canal alterno, y aquí estamos compartiendo ideas que sean mucho más sencillas y que también puedas realizar con tus niños, ¿sí? O con los más pequeños que tengas en tu casa, tus alumnos, y esperamos que esta idea sea de ayuda. En esta ocasión vamos a utilizar un poquito de material reciclado, que es la caja de cartón que tenemos en la parte interna, un poquito de foam y unas técnicas muy sencillas que espero que la verdad les guste mucho. Miren que así puede ser un dulcerito o también puede ser para poner los lápices, los pinceles o material que a veces tenemos, también como una sorpresa o souvenir para las fiestas, los baby shower, primeras comuniones o los niños cuando cumplen un año. O sea, para todo sirve. Ahorita también que llegue Pascuas, entonces creo que es una idea que les puede ser de mucha ayuda, que pueden trabajar con tiempo y sacarle muy buena utilidad. Si es así, si te gusta por ejemplo este proyecto, recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse en el botón rojo que es totalmente gratis, y también déjanos tus comentarios para saber qué te pareció el proyecto y compártelo con la persona que sepas que le puede ser de ayuda esta actividad. Entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Bienvenidos. Bueno, para este proyecto vamos a utilizar cajas de estas Tetra Pak, de leche, jugo, de lo que ustedes encuentren. Esta, por ejemplo, la forma es totalmente cuadrada, sus lados, o sea, hacen un cuadrado su base, 7 centímetros a cada lado. Ustedes la que tengan, acondicionan, por decir así, la pieza que corresponde en tapar este empaque. Entonces ya saben que, por ejemplo, en este caso todos sus lados miden 7 centímetros, 7 por 4, 28, entonces sacamos una pieza aproximadamente de unos 29 centímetros. Y la base, que es esta, entonces ya sabemos que la base es 7, entonces 7 centímetros por todos los lados, y esa sería la base de la caja. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a cortar a una altura, en este caso la corté de 11, pero la pueden cortar de altura 10, también, perfecto. Y la altura de lo que corresponde al foamy o fieltro, si de pronto lo van a hacer en fieltro, debe ser la misma más 1 centímetro. Entonces en este caso son 11 centímetros más 1 sería 12 centímetros la pieza de foamy o fieltro. ¿Listo? Así la vamos a cortar. Aquí están todas las piezas con las que vamos a conformar el conejito para nuestro proyecto. Recuerden que siempre les dejamos toda la información en la descripción, en la parte baja. Allí siempre está la lista de materiales y el enlace para que puedan descargar o copiar los moldes. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer, esta es una pieza que es la pieza del sujetador. Si la pueden hacer con un foamy más grueso, mejor. Yo aquí lo que estoy utilizando todos son retales, son sobrantes que tengo de trabajos viejitos que he hecho, y solamente tengo de estos que son delgados de 2 milímetros, perdón. Si tienen de 3 para la agarradera, mucho mejor. O cinta de tela también les sirve, como les enseñé en otros proyectos. Entonces esta nos quedaría exactamente de 30 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Entonces vamos a empezar. Si de pronto necesitan lo que son materiales, aquí tengo un bisturí, que este sí sería solamente para que lo utilizaran adultos. Si el proyecto lo van a hacer niños, esta parte donde utilizamos el bisturí solamente lo hacen con la maestra, papá, mamá, abuelos, pero niños esta herramienta no la usan. Un micropunta o lápiz que tenga una punta fina, y esta es la perforadora, silicona líquida si son niños, silicona caliente si no son adultos, la nariz de conejo, unas cascaritas o también pueden ser ojos locos para lo que corresponde a los ojitos. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a cubrir toda la caja, la voy a cubrir toda, absolutamente toda, con silicona. Como les digo, pueden utilizar caliente o líquida, ya ustedes deciden cuál les gusta o les queda mejor. Entonces aquí en el centro voy a empezar a aplicarla. Aquí mi silicona parece que aún no está, así aquí ya está lista, y ella va a quedar así en el borde, la parte baja, y acá va a quedar sobresaliendo 1 centímetro, y esto lo voy a cubrir toda la caja.
Bueno, así quedó. Me perdonan que hice el cambio de color porque no sé qué pasó en el momento en que lo corté en blanco. Cuando ya ustedes habían visto que, por ejemplo, las agarraderas, algunos colores que tenía en la mesa era azul. Y cuando ya fui a pegarlo dije, oh Dios. Bueno, de esas cosas que ustedes siempre me perdonan. Entonces aquí en la base, vean, ya quedó totalmente cubierta. Quedó el centímetro igual como el que acabé de pegar en blanco, pero ahora lo rectifiqué y es en color azul. Azul, cuando de pronto el conejito tiene azul, o rosado si de pronto lo van a hacer con rosado. Entonces ahí está, miren, esta es la parte base. Esta base tiene una medida de 7 centímetros, entonces también corto en foamy una pieza de 7 centímetros. La voy acercando hacia los extremos para que pegue muy bien y así nos tape las imperfecciones. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer. La ventaja del foamy es que el foamy uno lo puede manejar, y cuando produce calor con las manos, con los dedos, él estira un poquito. Entonces mire que nos va a ayudar a tapar toda esta pieza. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí podemos aplicar un poquito más de silicona, que de pronto eso es lo que nos hace falta, y lo vamos a pegar. Bueno, aquí ya está lo que corresponde a la caja. En esta parte voy a cortar en los extremos para poder doblar y cubrir la caja. ¿Listo? Ahí se ve. Entonces solamente en los 4 vértices, en los 4 extremos. Eso es lo que voy a hacer. Pero antes de eso, miren, aquí ya está, los muestro. Antes de eso, con el bisturí, que por eso les decía que de pronto si son niños hay que pedirle ayuda de pronto a mamá o papá. Entonces voy a hacer un pequeño corte donde está entre el foamy y la caja, porque necesito introducir la pieza que es la agarradera. Entonces voy a hacerlo con mucho cuidado, voy a introducirlo con mucho cuidado. Por eso les digo que no lo hacen los niños, lo hacen solamente los adultos, y los niños con ayuda de adultos. Vamos a hacer este corte. Es un corte de 2 centímetros porque nos debe caber esta agarradera. Entonces ahí vamos midiendo aproximadamente. Así. Y esta la vamos a pegar acá con silicona líquida los niños, o con silicona caliente los adultos. Cuando voltee ya esto, así, miren, ya va a quedar la agarradera y estaríamos tapando la imperfección de la caja. Lo mismo hago al otro lado. Ya están entonces las agarraderas en la parte interna. Entonces ahora sí voy a pegar con silicona todo el contorno. Bueno, así ya quedó entonces cubierta la caja. Esta caja les sirve para todo tipo de decoración que ustedes quieran hacer, porque miren que queda muy bien presentada y dura muchísimo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a trabajar con el conejo. Aquí tengo, por ejemplo, lo que son las piezas de las orejas. También están los ojos. Tengo también la nariz. Todas las piezas de ella las voy a ir pegando. Voy a utilizar silicona líquida en este caso para pegar las orejas y la nariz, y así evitar que de pronto se derritan. Aunque les he enseñado en los videos de Arte en tus manos, les he enseñado cómo pegar, esperando un poco y luego sí trabajarlo. Bueno, así vamos pegando cada una de las partes. Se pegan la nariz, los ojos, si quieren los pegan más pequeños. Yo en este caso los utilicé un poquito más grandes. También las piezas, por ejemplo, de las orejas. Si quieren, por ejemplo, con color de los que tienen los niños, uno puede hacerle todo el trabajo del contorno para darle como más realce. Ahora le digo a una de mis hijas
que me preste los colores y les muestro cómo se hace. Y cada una de las piezas, de todas maneras, recuerden que siempre se les deja en el blog. Allí en la descripción les dejo el enlace para que visiten el blog y conozcan todos los proyectos que allí compartimos. Bueno, aquí con un micropunta, pueden utilizar un micropunta, un esfero, un rapidógrafo, o sea, cualquier cosa que les ayude a pintar. Entonces vamos a hacer solamente como una especie de una línea aquí. También le podemos hacer unos bigotes, ¿sí? Pintarlos bien, unos bigotes. O también con pintura, ¿sí? Con pintura, como les he enseñado de pronto en proyectos en el otro canal. También pueden hacerlo así, no está nunca de más. Lo que les dije ahora con los colores es que ustedes pueden tomar color normal de los que tienen sus niños y empezar a colorear el fondo. Miren, aquí está. Él solamente les da un poquito de color, no es nada exagerado. Igual ahora les voy a acercar para que lo vean. Bueno, así queda la carita. Ahí creo que se ve un poco el azul que se hace en el contorno. Lo dejamos a un lado. Ahora voy a trabajar las patitas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a pegar un corazón, aquí voy a pegar el otro corazón y con la perforadora, con esta, voy a sacar las esferas, por decirlo así, unas pequeñas piezas. Voy a hacerle bien de lo que le voy a poner en la parte superior a las patitas. Miren, para que quede en esta parte. Luego lo arreglamos de pronto con las tijeras si no nos sale bien. El mío creo que es que está dañado, entonces esas son para colocarlas en este lugar. Así lo voy a hacer en las dos patitas y lo voy a pegar con silicona. Bueno, después de tener entonces las patas, seguimos entonces y aprovechándolo del color, vamos a broncear, por decir así, o darle un poquito de color a lo que corresponde a las manitos. Entonces voy a ponerle así por todo el contorno y lo iba a hacer con el mismo lápiz, con el mismo micropunta, pero prefiero hacerlo con el color. Bueno, las piezas entonces están listas, las del conejo. Ahora voy a tomar las de la zanahoria, voy a armar solo una. Entonces aquí lo que tengo es una pieza en un verde más oscuro, el otro es más claro. Y voy a pegar las partes, las piezas de él, así. Como para que dé un poquito de color diferente. Recuerden que todo esto se los dejamos en el blog. En el blog les dejamos la información. Así es como para que haga solamente un poquito de color. Y esto podemos ponerlo por detrás o por delante, como ustedes quieran, pero yo lo hago por delante. Le voy a poner aquí las hojas.
así. Y con el color naranja le voy a hacer algunas, no se va a notar mucho de pronto por la luz, igual ahora se los acerco. Son como las señas que normalmente tienen las frutas o las verduras, en este caso las verduras. Bueno, ya con las zanahorias listas, lo que voy a hacer es pegarlas a los lados, a los laterales así, para que le dé un poco de color. Entonces voy a aplicar la silicona y lo voy a pegar aquí a un lado. Y lo mismo a este lado, así. Estas sirven también, por ejemplo, para un baby shower. Si es niño, las hacen así azules como la que estoy compartiendo. Y si es niña, las hacen rosadas. Y fácil. Miren, aquí por ejemplo la voy a poner un poco más arriba. Ubicar donde voy a poner primero las patitas. Miren las patitas, las voy a poner así. ¿Sí? Ahí se ve. Ay, no se estaba viendo. Entonces voy a poner aquí la cabeza. Aquí voy a poner una patita. Aquí la otra. Las voy a ir pegando. Miren, así queda. Si quieren pueden ponerle un moñito aquí, todas las decoraciones que ustedes quieran, las que ustedes prefieran. Como les digo, si por ejemplo es una niña, pueden ponerle un moñito en la parte superior. Aquí por ejemplo que es un niño, puede ser un corbatín. ¿Sí? Toda la decoración que ustedes quieran hacerle, siempre para mejorar. Entonces aquí también voy a hacerle unas cejas, que se me olvidaron las cejas, a veces me reclaman las cejas. Entonces voy a pintarlas. Aquí los bigotes creo que se me desaparecieron porque mi lapicero este que estoy utilizando hoy es borrable, entonces se me desaparece. Pero ustedes utilizan un micropunta que sea durable, que no se les vaya a borrar. Es que este es a base de calor y como estoy utilizando silicona, entonces el calor hace que se desaparezca. Entonces aquí eso es lo gracioso de este lapicero. Y por ejemplo, si aquí me equivoco y me queda mal, él se borraría también con el calor. Entonces evitemos que eso suceda. Entonces aquí vamos a hacer las cejas bien hechas. Aquí también. Si quiero le hago pestañas también, pero como este es un varoncito, entonces no lo voy a decorar tanto. Listo. Así. Miren, así queda entonces. Espero que la idea les guste y que la pongan en práctica. Ahora le voy a tomar fotos para que ustedes vean cómo queda. Recuerden que los moldes y la información y todo lo que utilizamos en este proyecto se los dejo en la descripción y los moldes en el blog para que ustedes los descarguen. Entonces recuerda que una manera de apoyarnos es regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo que es totalmente gratis, dejarnos tu comentario también para saber qué te pareció este proyecto y nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte Maníacos con Lili y Sam.